Vamos a hablar ahora de los trastornos glomerulares. En la plataforma van a encontrar una presentación de este tema sin audio, más completa, más extensa, para que la revisen. Aquí me voy a limitar a señalar los aspectos más importantes en relación a los trastornos glomerulares. Cuando hablamos de enfermedad glomerular, hablamos de diferentes categorías. El síndrome nefrítico, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, el síndrome nefrótico, los trastornos asintomáticos del sedimento urinario, como la hematuria y la proteinuria, la glomerulonefritis crónica. Pero vamos a enfatizar el estudio en el síndrome nefrítico y en el síndrome nefrótico. ¿Cuál es la principal diferencia de estas dos categorías? Síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Cuando hablamos de síndrome nefrítico, la palabra clave es respuesta inflamatoria proliferativa. En cambio, cuando hablamos de un síndrome nefrótico, aquí la palabra clave es permeabilidad incrementada. En el síndrome nefrótico hay una degeneración no inflamatoria, a diferencia de la anterior. Y esta degeneración no inflamatoria del glomérulo es la que va a determinar una permeabilidad incrementada del glomérulo. La mayoría de los trastornos pueden producir síndromes mixtos entre una y otra. Vamos a hablar del síndrome nefrítico agudo inicialmente. Entonces, el síndrome nefrítico agudo es un conjunto de signos y síntomas generados, como hemos dicho antes, por la inflamación glomerular. Y esta inflamación es tan importante principalmente por la hipercelularidad y una acumulación de residuos de nitrógeno. Este caso va a determinar una retención de líquidos. ¿Qué es importante saber sobre la epidemiología de la glomerulonefritis? La glomerulonefritis es la segunda causa principal de insuficiencia renal a nivel mundial. ¿Y qué lugar ocupa como causa de enfermedad renal crónica? Es la tercera causa, después de la diabetes y la hipertensión. ¿Qué es importante saber sobre la epidemiología? Bueno, la glomerulonefritis aguda postestreptocócica aparece tras una infección faríngea o aparece tras una infección cutánea causada por cepas nefritógenas del estreptococo de beta hemolítico del grupo A, ya sea faríngeas o cutáneas. Si bien es cierto que se registran brotes epidémicos, son brotes nada más, pero estos brotes tienden a ser muy localizados. Y estos brotes solamente se están produciendo en países con menores niveles de desarrollo. En los países industrializados, la incidencia ha descendido significativamente debido a mejoras en las de vida. Ahora bien, ¿qué podría esperar en relación a la glomerulonefritis? Va a depender de las condiciones climatológicas. Por ejemplo, durante las estaciones frías, la glomerulonefritis postestreptocócica suele deberse a una faringitis estreptocócica. En cambio, en los meses más cálidos, la glomerulonefritis suele ser secundaria a una infección de piel, pioderma o infecciones cutáneas por estreptococo, impético, por ejemplo. Entonces, aunque se han descrito brotes epidémicos, como hemos mencionado acá atrás, estos brotes epidémicos son muy localizados. De acuerdo, pueden haber brotes epidémicos. Y estos brotes epidémicos están relacionados fundamentalmente con infecciones faríngeas. Estos son los serotipos M1, M4, M25 y algunas cepas M12. Y también algunas cutáneas como el M49.
Si bien hay brotes epidémicos, esto no es lo más usual. Primero, estos brotes son localizados y no es lo más usual. Por lo general, se trata de una enfermedad de carácter esporádico. Por lo general, se trata de una enfermedad de carácter esporádico y rara vez de brotes epidémicos. Este organizador gráfico es uno de los más simples en relación a esta fisiopatología, pero tiene los elementos centrales a partir de las cuales vamos a ir analizando eh, con mayor detalle. Hemos dicho que la palabra clave del síndrome nefrítico era la inflamación glomerular y que esto producía por una hipercelularidad un colapso. Esto ocasionaba una disminución de la filtración glomerular. Se va a generar una reabsorción conservada de sodio y agua en el túbulo distal. Por lo tanto, va a haber retención de sodio y de agua. Y esto va a generar oliguria. En términos generales, este paciente, por esta problemática, se va a empezar a intoxicar con agua por la pérdida del filtrado glomerular. La evidencia de esto es la expansión del volumen de líquido extracelular y del volumen plasmático y el aumento del gasto cardíaco. Por lo tanto, la hipertensión arterial que se genera no se debe al aumento del gasto cardíaco como evento central, sino al aumento del volumen de líquido en el organismo como elemento central. El aumento del gasto cardíaco se va a generar como consecuencia de este aumento de volumen de la precarga. ¿Y cuál es la principal causa de la inflamación glomerular? Bueno, existen mecanismos inmunitarios como la principal causa de una inflamación glomerular, una causa inmunitaria. La tríada del síndrome nefrítico es hematuria, hipertensión arterial y edema. Por lo tanto, podríamos recordar como HIP HIP edema. HIP HIP edema. Hematuria, hipertensión arterial y edema. Esta sería la tríada del síndrome nefrítico y vamos a analizar cada uno de estos componentes. Pero si le pongo una tetrada, tengo más posibilidad de haberme encontrado con un síndrome nefrítico. ¿Y cuál sería el cuarto elemento? La oliguria. Hematuria, hipertensión arterial, edema y oliguria. En función a estos elementos vamos a tratar de relacionar la clínica con la fisiopatología. La hematuria con cilindros de glóbulos rojos es uno de los elementos centrales de la triada, como ustedes recordarán. ¿Por qué ocurre la hematuria? Por la inflamación glomerular, donde intervienen los mecanismos de inmunidad celular y humoral, dañando la pared capilar. Y esto hace que escapen los glóbulos rojos a la orina y vemos la hematuria con los cilindros. ¿Por qué hay edema? Hay edema porque hay una pérdida de proteinuria, de proteínas, es decir, una proteinuria. Hay una activación, más bien hay una retención de sodio y agua, y esto va determinando una acumulación de líquido extracelular. ¿Y a qué se debe la hipertensión? Al aumento del volumen plasmático, y este va a generar un aumento del gasto cardíaco y también un aumento de las resistencias periféricas, pero esto también va a generar una respuesta hormonal compensatoria. ¿Cuál es la respuesta hormonal compensatoria? Disminución de la renina, disminución de la aldosterona y la vasopresina. Entonces, también otro aspecto es el aumento del factor natriurético atrial. Esto es la respuesta hormona compensatoria. La oliguria, ¿a qué se debería? A una disminución de la tasa de filtración glomerular. Este es el evento central. ¿Qué tan frecuentes son los síntomas?
de la tríada. Fundamentalmente, ¿qué es lo que vamos a tratar de enfatizar? ¿Por qué pusieron esta tríada? La hematuria, por ejemplo, es un hallazgo, la hematuria microscópica es un hallazgo casi universal. Es decir, que casi todos los pacientes tienen hematuria microscópica. La hematuria macroscópica es una cosa distinta, donde aquí se presenta en un 50%, pero la hematuria microscópica es casi universal. Entonces el color es una orina coloreada, sin coágulos, indolora, uniforme, es decir, del inicio al fin de la micción. Su duración es variable y va desapareciendo lentamente. Por eso está en la tríada, porque es muy frecuente. El edema es muy frecuente, más en los niños que en adultos, pero en ambos frecuente, 90 en el primer grupo y 75 en los adultos. Suele ser facial y palpebral, aunque puede ser generalizado. Es un edema duro, usualmente no deja fobia, y mucho más raro que me haga ascitis. La hipertensión arterial, 60 a 80% de los casos. Entonces, hematuria, hipertensión y edema. Hematuria, 100% microscópica, macroscópica, 50%. Edema, 90 al 75%. Hipertensión, 60 a 80%. Esta es la razón por la cual esta es la tríada fundamental. Y la tetrada, que es el cuarto elemento, al ingreso ocurre en menos del 50% de los pacientes. Bien. Si estas son las problemáticas, ¿cuáles serían las complicaciones de esta fisiopatología que me está generando esta clínica? Si utilizo el sentido lógico, podría darme cuenta de que el que va a sufrir la consecuencia de este aumento del volumen y de la precarga y los factores que me están generando aumento de la presión arterial van a ser básicamente una insuficiencia cardíaca congestiva. Si la hipercelularidad me va a alterar significativamente el riñón, una insuficiencia renal aguda. La hipertensión arterial que se genere me puede generar una encefalopatía hipertensiva, y estas son las tres principales complicaciones. La etiología puede ser primaria o puede ser secundaria. Las glomerulopatías primarias, aquí tenemos la glomerulonefritis membranoproliferativa primaria, y luego tenemos las glomerulopatías secundarias o sistémicas. Aquí tenemos la glomerulonefritis membranoproliferativa secundaria a enfermedades autoinmunes, la glomerulonefritis postinfecciosa, principalmente postestreptocócica, la glomerulonefritis por inmunoglobulina A, la glomerulonefritis rápidamente progresiva extracapilar con semilunas, el lupus, el síndrome hemolítico urémico y las glomerulopatías hereditarias. Nosotros vamos a ponerle especial atención a esta. Valdría la pena ver esta imagen porque una vez que uno la ve nunca la olvida. Esta es una glomerulopatía por inmunoglobulina A que corresponde a este grupo. Este también se conoce como el síndrome de Berger o púrpura de Schönlein-Henoch. Este síndrome de Berger o púrpura de Schönlein-Henoch tiene una particularidad. Las púrpuras, como ustedes ven, se presentan de la cintura para abajo. Las púrpuras en otras partes del organismo son más aisladas, pero son predominantemente de la cintura para abajo. Entonces, que tenga datos sugerentes de una glomerulonefritis con una púrpura de estas características, hay que pensar en púrpura de Schönlein-Henoch o de Henoch-Schönlein. Muy raras el síndrome de Alport, que se acompaña de alteraciones auditivas y oftálmicas, y esta, que es la más frecuente, es la que fundamentalmente debemos enfatizar en nuestro estudio, porque es la más frecuente de las glomerulonefritis. Ocurre después de un periodo de latencia de 7 a 15 días de una infección por estreptococo hemolítico beta del grupo A.
La infección primaria afecta por lo general, como ustedes ya saben, a la faringe, pero también podría afectar la piel. Hemos dicho que la faringe como fuente es más frecuente en el invierno y la piel como fuente de cepas nefritógenas es en el verano, en las épocas de calor. Este tipo de glomerulonefritis se observa principalmente más en países en vías de desarrollo que en países desarrollados. Se observa principalmente en niños. Es causada por depósitos de complejos inmunes de antígenos de anticuerpos y bacterianos. Se presentan depósitos granulares de inmunoglobulina G y el componente 3 en el mesangio y a lo largo de la membrana basal. ¿Qué se ve en los exámenes complementarios? Una proteinuria de 24 horas que fluctúa entre 0.5 a 1 gramo por metro cuadrado día, o menor a 3.5 gramos de proteína que se pierden en 24 horas. Su sedimento urinario es muy importante comprender. Si la hematuria es el signo universal, lo que se ve en el sedimento urinario es hematuria. Pero es una hematuria dismórfica. ¿Qué quiere decir eso? Que van a encontrar acantocitos y van a encontrar cilindros hemáticos, que se consideran patognomónicos del síndrome nefrítico agudo. Aquí, como ustedes ven, vemos la presencia de acantocitos. Y la acumulación de los glóbulos rojos forman estas estructuras que se conocen como cilindros hemáticos. Son acumulaciones de glóbulos rojos, son acumulaciones de sangre en la orina. Entonces, hematuria dismórfica con acantocitos que estamos viendo acá y cilindros hemáticos. Entonces, en los exámenes complementarios tengo que hacer pruebas de función renal, donde voy a encontrar una excreción fraccional de sodio baja, menor al 1%. En el hemograma puedo encontrar una disminución del hematocrito y de la hemoglobina. ¿Por qué? Por la hemodilución, debido al líquido que se va reteniendo. Debo pedir asto para encontrar, para rastrear los estreptococos. Complemento 3 y complemento 4 usualmente es muy importante, generalmente está bajo el complemento 3. En casos más raros deberé buscar otras cosas como anticuerpos anti-DNA, anticuerpos anti-citoplasma. Pero regularmente hasta un complemento 3 asto, pruebas de función renal y un hemograma será la mayor parte de las veces suficiente para hacer su diagnóstico. Histopatológicamente, ¿cómo se presenta el síndrome nefrítico? La lesión más característica es una proliferación endocapilar difusa y aunque no patognomónica es muy frecuente, que se presenta en la vertiente externa de la membrana basal, subepitelial de depósitos electrodensos, estos que están viendo acá, que son referidos como HUMS o como jorobas. Entonces, esta es la lesión más característica, los HUMS. Aquí vemos más de estas imágenes, ¿no? Proliferación endocapilar difusa. Es la presencia en la vertiente externa de la membrana basal de estos depósitos electrodensos de los HUMS o jorobas. Ahora vamos a hablar del síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es un conjunto de signos y síntomas secundarios a una glomerulopatía, pero que, como hemos dicho ya en una anterior oportunidad, se manifiesta por el aumento de la permeabilidad del capilar glomerular a las proteínas plasmáticas. Aquí básicamente hay una proteinuria mucho más alta que la otra, mayor a 40 miligramos por metro cuadrado o mayor a 1 gramo por metro cuadrado en 24 horas, o mayor a 3.5 gramos en 24 horas. Es importante hacer un proteinograma electroforético. Hay que hacer un lipidograma electroforético. Hay que hacer una orina completa. Hay que valorar la función renal. Y también puedo estudiar, si aquí no he encontrado datos suficientes para hacer mi diagnóstico, ir profundizando y buscando otras causas del síndrome nefrótico que son menos frecuentes, pero menos frecuentes en el niño, pero más frecuentes en el adulto. Vamos a hablar de eso adelante. Entonces,
El síndrome nefrótico, que se caracteriza por una alteración de la permeabilidad de las proteínas, como elementos centrales tendrá una proteinuria intensa. Como consecuencia de la proteinuria voy a tener una hipoalbuminemia importante y edema. Entonces, esto se convertiría en la tríada del síndrome nefrótico: proteinuria, hipoalbuminemia y edema. Y si buscara una tetrada, pues podríamos decir como parte de la tetrada la hipercolesterolemia, que en ocasiones se ve también con una lipiduria, pero yo diría que los elementos centrales para diagnosticar síndrome nefrótico son su tríada: proteinuria, hipoalbuminemia, edema. Y si quiero buscar una tetrada, la hipercolesterolemia. Entonces, como también se empieza a aumentar el colesterol, se va perdiendo en orina. Bien, la epidemiología de esta enfermedad afecta a cualquier edad, aunque el síndrome nefrótico, a diferencia del síndrome nefrítico postestreptocócico, que es el que más hemos estudiado, este predomina en los adultos, el síndrome nefrótico, con una proporción de adulto a niño de 26:1. En pediatría, la incidencia del síndrome nefrótico es de 1 a 3 casos por 100.000 en niños menores a 16 años. ¿Y cuál es la forma más frecuente del síndrome nefrótico? Eso es muy importante recordar. En los niños, la glomerulopatía más frecuente es la enfermedad de cambios mínimos. Fíjense, 60 al 75% de los casos. Las otras que vienen a continuación, como la glomerulosclerosis focal segmentaria y la glomerulonefritis mesangial, son menos frecuentes. Situación inversa ocurre en el adulto, pero en el niño la forma más frecuente es la enfermedad de cambios mínimos. Miren cómo cambia. En el adulto, la glomerulonefritis membranosa, seguida de la focal y la segmentaria, son las más frecuentes. La enfermedad de cambios mínimos va a la cola en el adulto. Entonces, es importante conocer muy bien esta situación. El síndrome nefrótico, generalmente, cuando hablamos de enfermedad de cambios mínimos 20%, es muy infrecuente en el adulto. Las patologías en el adulto son muy frecuentemente secundarias y no primarias, como ocurre en los niños, y la causa principal es la nefropatía diabética en el síndrome nefrótico. Suele presentarse en la cuarta a quinta década de la vida del adulto. El conjunto de las glomerulonefritis primarias son importantes porque engloban del 60 al 80% de los casos, mientras que las secundarias del 20 al 40%. En relación al sexo, también existen diferencias. Hay un predominio de la enfermedad en el síndrome nefrótico de los hombres respecto a las mujeres en una proporción de 2 hombres por cada mujer. La remisión espontánea ocurre en un 20 a 30% de los casos durante el primer año de la enfermedad. Aún así, esta mejoría no es definitiva, pues de un 50 a 60% de estos pacientes que han presentado una resolución, a la larga van a tener una evolución desfavorable y evolucionan a una insuficiencia renal crónica después de 6 a 14 años de dicha remisión. Por lo tanto, diagnosticar síndrome nefrótico en un adulto usualmente es una mala noticia. En un niño es más esperanzador porque las formas de cambios mínimos son las más frecuentes. Bien, ¿de qué se muere? Fundamentalmente de causas cardiovasculares, consecuencia de la cronificación del síndrome y los accidentes tromboembólicos que se generan. ¿Por qué ocurre el síndrome nefrótico? Hemos dicho que podemos agruparlos en causas primarias y secundarias. Las causas primarias, como ser la enfermedad de cambios mínimos, es más común en la infancia. La segmentaria focal y la membranosa. Las secundarias, las más frecuentes hemos dicho, es la diabetes y es más frecuente en el adulto. ¿Cómo es la enfermedad de cambios mínimos? Esta es una característica de la enfermedad de los niños fundamentalmente.
Aquí lo que ocurre es una pérdida de la electronegatividad de la membrana basal. Hay una de los puntos visibles por microscopía electrónica. No se olviden que en el síndrome nefrítico es la presencia de los HUMS o las jorobas, estos depósitos subepiteliales. Aquí es la fusión de podocitos. El diagnóstico es clínico. En la infancia, como las manifestaciones son de cambios mínimos, usualmente no se realiza biopsia si es que se exponen al tratamiento con corticoides. Las causas más frecuentes del síndrome nefrótico secundario en el adulto, como hemos dicho, fundamentalmente la diabetes, pero también pueden haber causas autoinmunes, farmacológicas, infecciosas o neoplásicas. Esta es la fisiopatología. Daño glomerular, aumento de la permeabilidad, proteinuria, reducción de la albúmina sérica, reducción de la presión oncótica, alteración de la ley de Starling, reducción del volumen plasmático, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento de la absorción tubular de sodio y agua y edema. Aquí también podríamos hacer algo parecido. Ver la fisiopatología y la clínica. ¿A qué se debe el edema? Al aumento de la permeabilidad capilar glomerular, que genera proteinuria, que causa hipoalbuminemia, que disminuye la presión oncótica, que disminuye el volumen intravascular efectivo, que activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que causa vasoconstricción y retención de sodio, empeorando el edema. ¿A qué se debe la hiperlipidemia y la hipercolesterolemia? Porque hemos dicho que la triada es proteinuria, hipoalbuminemia y edema. Y si le pondría una tetrada, la cuarta sería la hipercolesterolemia, la hiperlipidemia. ¿Por qué ocurre esto? Por un aumento en la síntesis hepática de lipoproteínas y de colesterol. Y también ocurre porque hay una disminución del catabolismo lipídico y hay una disminución del clearance de las lipoproteínas mediada por receptores. ¿Por qué hay mayor riesgo de desarrollar infecciones y coágulos en estos pacientes? Porque se pierden inmunoglobulinas que nos protegen contra las infecciones y también se pierden inmunoglobulinas como la antitrombina 3. Valdría la pena saber qué enzimas están afectadas para explicar esta hiperlipidemia o hipercolesterolemia. Pues hay algunas que aumentan la síntesis, como el aumento en la actividad de la enzima 3-hidroxi-3-metil-glutaryl-CoA reductasa o HMG-CoA reductasa. Esta es la que produce la hipercolesterolemia. También hay un aumento en la síntesis de la enzima colesterol ester transferasa, la CETF, que transfiere colesterol esterificado desde las lipoproteínas de alta densidad a lipoproteínas ricas en triglicéridos. Pero también hay enzimas que disminuyen el catabolismo lípido y al disminuir el catabolismo, una vez más, aumentan la hiperlipidemia. ¿Y cuáles son estas? La disminución en la actividad de lipoproteína lipasa y la disminución de la enzima L-acetilcolesterol transferasa. Bien, entonces todo esto ocurre en el síndrome nefrótico y sus complicaciones también podría imaginarlas. Infecciones, porque voy a perder inmunoglobulinas que me defienden contra las infecciones, tromboembolismo, porque voy a perder proteínas anticoagulantes, aumento del riesgo cardiovascular por el cuarto componente del síndrome, la hipercolesterolemia. Y también la insuficiencia renal, porque hemos dicho que el síndrome nefrótico usualmente es una mala noticia. En los niños, si bien es de cambios mínimos, y en el adulto aparecen más las alteraciones como la esclerosis focalo-segmentaria y la membranosa, que son mucho más frecuentes en el adulto, el pronóstico tiende a ser malo. Y la causa secundaria hemos dicho que es la diabetes. ¿Qué exámenes hay que pedir? Pues hay que evidenciar la proteinuria,
Hay que hacer un proteinograma electroforético, como habíamos dicho, un lipidograma y una orina completa y una función renal. ¿Cuál es el sedimento nefrótico? Se ve en la orina. ¿Se acuerdan que en el síndrome nefrótico lo que se veía era sangre? Que hacían los acantocitos y que hacían los cilindros hemáticos. Aquí lo que hacen básicamente es encontrar grasa en la orina. Por lo tanto, vamos a encontrar eh, un cuerpo graso. Podemos encontrar aquí acumulación de grasas. En el síndrome nefrítico era una acumulación de glóbulos rojos. Aquí es una acumulación de grasas, por lo tanto se forman cilindros grasos y podrían haber gotas de grasa libre. Esto sería importante para recordar y comparar con lo que ocurre con el sedimento urinario del síndrome nefrítico. Si el problema principal aquí era la hematuria, entonces lo principal era la hematuria dismórfica, los acantocitos y los cilindros hemáticos. En el síndrome nefrótico, este cilindro es cilindro de grasa. En lugar de haber aquí glóbulos rojos, hay glóbulos de grasa. ¿No es cierto? Aquí tenemos. El síndrome nefrótico es entonces una patología que indica un mal pronóstico. Cuando es un niño y el síndrome nefrótico es en un niño, el síndrome de cambios mínimos, el tratamiento está basado fundamentalmente en corticoides para tratar de disminuir la lesión de la membrana. En el síndrome nefrítico, si el problema es el aumento del líquido extracelular, la base del tratamiento fundamental son los diuréticos. Los antibióticos en el síndrome nefrítico no alteran el curso de la enfermedad, pero se indican antibióticos para limitar las cepas nefritógenas a otros miembros de la comunidad. Por lo tanto, su perfil es más epidemiológico que clínico. Y de este modo les estoy presentando los elementos centrales de estas dos principales patologías. Y tendrán esto presente en su plataforma. Gracias por su atención.